Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La vocecita. Vocecita. Hoy queremos platicarles un poco de una herramienta que nos encanta y que bueno, es importante compartirla con ustedes para que vayamos profundizando en ella. Así es que hoy vamos a hablar de esta herramienta que se llama psicosomática clínica. Así es, ya en el capítulo anterior hablábamos un poquito de las herramientas, hablábamos un poquito de la psicosomática y bueno, queremos empezar con ella porque es la base de todo lo que hacemos. Sí, o sea, la psicosomática es la base de lo que hacemos porque de ahí es de donde nosotros la usamos como piedra angular para encontrar el origen de los conflictos, ¿no? O sea, todo gira alrededor de esta disciplina y que bueno, ¿qué es la psicosomática clínica? Es una disciplina, una herramienta que nos va a ayudar a encontrar el origen de los conflictos, explorando en diferentes áreas de la vida, porque como hablábamos la sesión pasada, realmente nosotros somos un cúmulo de información inconsciente que vamos acumulando y que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y que realmente muchas veces ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Claro. Y bueno, ¿por qué decidimos estudiar la psicosomática clínica? O sea, ¿en qué nos ayudó para poder platicarles a las personas también que se vayan conectando? Pues, ¿para qué sirve? Bueno, yo creo que la psicosomática clínica ayuda a resolver los conflictos porque encuentra el origen profundo de los conflictos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que muchas veces pensamos que lo que vivimos lo estamos viviendo ahorita. Es decir, eh, la enfermedad que tengo es de ahorita. Voy a poner un ejemplo. Al empezar la pandemia, nosotros tuvimos COVID. ¿Sí? Sí. O sea, empezamos con COVID y pensamos que el COVID era una situación del momento, una situación contemporánea que tenía que ver con la pandemia y todo este tipo de asuntos, pero en realidad no era así. En realidad, el análisis que pudimos hacer acerca del COVID tenía que ver con un tema de un duelo no hecho de hace 27 años, ¿no? Entonces, ¿por qué Wow. razón? Porque había una serie de códigos a través de los cuales, aunado a la emoción que se despierta al sufrir la enfermedad, pues obviamente hace que encontremos una historia. Ujú. Y esa historia tiene que ver con un duelo bloqueado de 27 años atrás, ¿no? Wow. Porque cuando, pues no sé si puedo hablar de mi caso, del COVID, ¿estás de acuerdo? ¿O ustedes están de acuerdo? Bueno, Ok. Te a, mí, damos permiso. a mí me da COVID el 10 de abril, el 10 de abril del 2020, ¿sí? Entonces, 27 años antes, el 10 de abril de 1993, mi abuelita sufre un derrame cerebral. Entonces, ella está hospitalizada cuando yo tengo 14 años y muere a los 9 días después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que 27 años después a mí me da COVID el mismo día que ella es hospitalizada y se me quita el COVID el mismo día que ella muere, pero 27 años después. Wow. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que yo tenía 41 años en ese entonces y 14 en el otro. Había una cuestión de espejo. Y entonces de lo que me estaba hablando el COVID era de un duelo bloqueado con mi abuelita. Wow. Pero bueno, a ver, eso ya me estás hablando de toda una Toda historia, una historia. pero Ajá. ¿de dónde viene la psicosomática clínica? Ajá. ¿Cómo surge? Porque aquí entonces ya sería como definir qué es el inconsciente y Ajá. el consciente, ¿no? Porque Salomón Selam menciona que el inconsciente es como, bueno, sí, que el inconsciente es como un iceberg, Ajá. ¿no? En donde solamente la puntita se ve, ¿no? Esa es la Ajá. parte del consciente, de lo que nosotros Ajá. estamos pudiendo ver la información, por ejemplo, en tu caso, en este ejemplo que tú mencionas, sería la enfermedad, Así ¿no? es. Eso es lo que se ve. Y que genera una Pero, emoción. Y la emoción exacto, es la asociada al duelo. claro, No la que es, enfermedad, sino lo que provocó la enfermedad, claro, ¿no? y la parte de abajo del iceberg, que es lo más grande, ¿no? Ujú. Es toda la información que no se ve, pero que ahí está. En este Exactamente. caso, pues es todos estos duelos, todas estas historias que hay abajo de ese iceberg, Así ¿no? es. Y es que en realidad hablábamos la sesión pasada que somos un cúmulo de información. Entonces, este cúmulo de información obviamente se va a manifestar de diferentes maneras. Y yo creo que para el ser humano, la parte de conocerse siempre ha sido muy importante. Entonces, todos los seres humanos en las diferentes épocas han tratado de entender
el por qué, el cómo, el para qué de cada situación que vive. Y en esta serie de preguntas, pues mucha gente ha encontrado respuestas, ¿no? Entonces, para entender qué es la psicosomática, vamos a tener que entender un poquito de la historia, de cómo se ha desarrollado la conciencia y cómo se han interrelacionado diferentes disciplinas, porque es la suma de muchas disciplinas, ¿no? Entonces, hablábamos nosotros de que inicialmente hubo una persona que se llama Louise Hay, no sé si la mayoría la ubica, porque Claro. Louise Hay fue la primera que empezó a hablar acerca de que había una relación entre las emociones y las enfermedades, de manera subjetiva, de manera empírica de alguna manera, pero a final de cuentas se empieza a establecer este vínculo. Por un lado. Por el otro lado, pues está el doctor Hammer con la nueva medicina germánica, que empieza a encontrar que efectivamente hay una relación entre los conflictos que puede vivir una persona y que tienen que ver con un impacto emocional no procesado. Entonces Hammer decía que las enfermedades eran causadas por un impacto que recibe el ser humano, un impacto de estrés que el cerebro no puede procesar y que tiene que canalizar a los órganos para poder de alguna forma evitar que el estrés nos mate. Entonces Claro. canaliza hacia un órgano Con los focos de Hammer, exactamente. Que digo, no vamos a entrar en las explicaciones de todo esto, eso es como para hacer una semblanza y una referencia a lo que precede a la psicosomática, porque todo esto va dándole forma. Porque Claro. efectivamente sí hay una cuestión que tiene que ver con estos impactos, ¿no? Claro. Estos impactos y esta canalización hacia el órgano que provoca la enfermedad, ¿no? Entonces, por un lado, esta parte médica de Hammer, después evoluciona hacia la parte médica que toman los franceses, sobre todo Claude Sabat, que es uno de los primeros, que es maestro de Salomón y de Christian y de todos ellos, que empieza a asociar esta parte de las emociones con las enfermedades y que empieza a profundizar un poquito más allá de la parte del impacto, ¿no? Empieza a encontrar que hay emociones que pueden estar acumuladas durante mucho tiempo que se van a transformar también en estos conflictos, ¿no? En estas enfermedades. Y vamos a hablar de conflictos porque toda cosa que a nosotros no nos permite ser plenos es un síntoma. Entonces, ese síntoma puede manifestarse a nivel físico, que es el grado más profundo de manifestación, pero anteriormente puede verse a nivel emocional o a nivel de comportamiento o a nivel de mental, ¿no? Claro. Entonces, pero a final de cuentas son diferentes dimensiones de un conflicto. O sea, pero vamos a entender la parte del síntoma para poner una referencia, pero estamos hablando de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, de ahí viene desarrollándose la biodescodificación y varias disciplinas que empiezan a surgir, que empiezan a asociar esto junto con la parte de la psicología, de la psique. O sea, que viene desde Jung, que es el primero que empieza a desarrollar el término del inconsciente, y encuentra que hay una serie de informaciones que nosotros acumulamos a través de algo que es el inconsciente colectivo, ¿no? Y que todos compartimos una serie de conceptos, de información, ya sea a nivel de un territorio, o a nivel mundial o a nivel de especie, que hacen que nosotros tengamos una referencia ya, ¿no? Claro. O sea, si hay fuego, pues sé que me voy a quemar, ¿no? Es una referencia. Si se aparece un tigre, pues voy a salir corriendo porque es la supervivencia. Entonces, todo esto empieza a darse cuenta Jung de que hay una serie de factores que forman parte de este inconsciente colectivo, pero también encuentra que hay un inconsciente familiar, ¿no? Y ese inconsciente familiar determina de alguna forma ciertos comportamientos o experiencias que tiene un miembro de la familia, que él trabajaba sobre todo con personas que tenían enfermedades mentales, ¿no? Claro. Y entonces empezó a darse cuenta de patrones que había ahí dentro de las familias de estas personas, ¿no? Después de Jung pasan muchos años, hay una serie de investigadores, psicólogos, psiquiatras en Francia, en París, que se reunían una vez a la semana y que empiezan a encontrar todo esto, como María Torok, Nicolás Abraham, Hans Schussenberger, que empiezan a darse cuenta de que hay afinidades dentro del árbol genealógico y que pueden causar conflictos dentro de los descendientes, ¿no? Claro. Y Hans Schussenberger, que es la que descubre que existen fechas afines que pueden ser desencadenantes de conflictos. Por ahí hay un libro que les recomendamos mucho que se llama Ay, mis abuelos, que pueden consultar para entender esta parte de los síndromes de aniversario, porque Hans Schussenberger narra la historia de una chica que llega a ver, que llega a atender, y que es una chica que tiene 35 años y tiene cáncer, ¿no? Y llega a su casa y encuentra el cuadro de una persona muy parecida a ella,
Y cuando llega a su cuarto le pregunta que quién es la mujer del cuadro, ¿no? Y le dice, es mi mamá. Dice, ¿y qué pasó con ella? Pues ella murió de cáncer a los 35 años. Entonces ella empieza a ver que hay ciertas afinidades porque la hija también tiene cáncer a los 35 años. Entonces es cuando ella empieza a descubrir que existen síndromes de aniversario que se repiten edades, fechas, situaciones, circunstancias, y entonces eso puede generar un conflicto dentro de nuestra vida, Claro. ¿no? Entonces ahí empieza a encontrar estas afinidades y a desarrollar todo lo que es la parte del transgeneracional y seguir avanzando hasta llegar a Salomón Selam, que es el padre, conocido como el padre del transgeneracional, que toma toda esta información y la sistematiza, ¿no? Y entonces esta sistematización del transgeneracional y obviamente el estudio de la gestación o de lo que se llama el proyecto sentido, junto con la parte de las emociones con las enfermedades, pues aglutinan todo esto y se forma la psicosomática clínica. Wow, qué impresionante. Y bueno, anteriormente, en el capítulo anterior, hablamos de las herramientas, de todas esas herramientas que manejamos. Si todavía no lo has visto, por favor suscríbete. Para que te puedan llegar todas las actualizaciones del canal. Y si no has visto ese capítulo de las herramientas, pues ahí va a estar en el canal de YouTube para que tú lo puedas revisar, porque ahí hablamos de todas estas herramientas que manejamos. Digo, hoy nos toca hablar de psicosomática clínica, que es más específico el tema, pero en el video anterior hablamos de todo ese abanico que podemos tener, ¿no? Así es. Entonces aquí la psicosomática, pues como su nombre lo dice, habla de la somatización de los procesos psíquicos, ¿no? La somatización de todos estos procesos que van hacia el cuerpo. Entendiendo el cuerpo como la parte de la enfermedad, repito esto, o como la parte de lo que estamos viviendo en la actualidad a nivel del comportamiento de la pareja, del dinero, etcétera, 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 ¿no? Claro. Y bueno, pues hay diferentes vertientes, ¿no? Del conflicto. Hablando de la psicosomática clínica, hay diferentes vertientes que uno debe de buscar para poder encontrar el origen del conflicto y poderlo sanar. Así es. Y es que, como mencionábamos hace rato, realmente el conflicto que vivimos ahorita no es de ahorita. Claro. ¿Sí? O sea, el conflicto que vivimos ahorita tiene efectivamente un desencadenante. Y ese desencadenante es el que causa el conflicto. Pero hay una serie de factores que tenemos que buscar porque forma parte de toda una estructura psíquica a través de la cual nosotros nos movemos. Esa estructura tiene un sistema de creencias y que nosotros vamos a actuar en función de ese sistema de creencias a través de patrones para validar el sistema de creencias. Claro. Entonces vamos a buscar a partir de ese desencadenante qué es lo que hay de atrás de todo esto, porque hay un punto en el que el conflicto fue programado y que normalmente tiene que ver con un periodo que va desde un año antes de la gestación hasta que cumplimos 3 años. Claro. O incluso en la infancia, ¿no? Entonces, ese periodo va a establecer una programación para desencadenar conflictos a lo largo de nuestra vida. Entonces, normalmente ahí vamos a encontrar esto y también vamos a buscar una estructura, un estructurante. Cómo es que este programante y este desencadenante entran dentro de nuestra estructura psíquica, ¿no? Y esa estructura es a la que tratamos de dar validez. Entonces, si en esta estructura hay una serie de factores que dicen que la estructura familiar tiene que ver con separaciones dolorosas, pues a raíz de lo que nosotros vamos a compartir dentro de la gestación o que la mamá y el papá comparten dentro de la gestación, pues se va a pasar esa información y esa información se va a manifestar a partir del niño, ¿no? El niño en su edad adulta y todo esto ya tiene esta información para proyectarla, ¿no? Entonces, esta estructura lo que va a sustentar es el sistema de creencias que tenemos. Claro. Bueno, volviendo a esta parte de los puntos clave, esas vertientes que entonces tenemos que buscar para solucionar un conflicto, uno es dónde se detona, Así que es. entonces vendría siendo como esa vida contemporánea, ¿no? Esa vida actual, que es como bien dices, ¿no? Muchas veces queremos solucionar un conflicto a partir de nuestra vida, siendo que hay otros puntos importantes en donde buscar. Así es. ¿No? Uno sería el detonante, que es la vida actual, o sea, es ahí muy importante que nosotros podemos buscar o preguntarnos o incluso anotarlo
porque muchas veces con el tiempo se te va olvidando y no sabes, ¿no? Cuando llegan a terapia y les preguntamos, ¿y a partir de cuándo tienes ese síntoma? Y entonces dices, no sé, ¿no? O no me acuerdo, o ya tiene mucho tiempo y entonces no puedo identificarlo. Ahí sí sería bueno que uno llevara incluso un registro de en qué momento empieza el síntoma o el conflicto a solucionar. Le llamamos síntoma a aquello que no nos permite vivir en plenitud. Así es. Ya sea enfermedad, comportamiento, emocionalmente, mentalmente. O sea, ese es el punto, ¿no? A partir de cuando inicia ese síntoma que no te deja vivir en plenitud, cuántos años tenías y cuál es la emoción que tú en ese momento estabas sintiendo. Creo que eso es muy importante. Así es. Buscarlo en la vida contemporánea. Así es, y ¿no? Esto aplica para cualquier conflicto. ¿A partir de cuándo empezaste a tener ese tipo de relaciones? ¿A partir de cuándo te endeudaste? Claro. ¿A partir de cuándo dejaste de producir dinero? ¿A partir de cuándo? Porque eso nos va a dar claves también para poder buscar en esta estructura psíquica, ¿no? Porque estamos hablando de que muchas veces efectivamente hay un estructurante, un programante y todo esto, pero muchas veces también son ciclos. Claro. Entonces esos ciclos también nos van a mostrar como que una secuencia que nos da información y que va a mostrarnos el origen real del conflicto, ¿no? Claro. Otra vertiente es la primera infancia, ¿no? Esta primera infancia que va desde los 0 a los 3 años o a los 7 años, que es ahí donde también uno se va programando, ¿no? Uno se va programando porque es ahí donde entran las creencias. De 0 a 3 años es donde los bebés ya empiezan como a querer entender esas emociones, ¿no? Y si de alguna manera los papás pues no sabemos esta información, lo primero que les decimos es, cállate, o la nalgada, o ese tipo de cosas, y entonces no nos ayudan a gestionar las emociones. No hagas berrinche, ¿no? No hagas berrinche, es claro, clásico. Porque pareciera imposible, pero un bebé, o sea, ya, bueno, es que al final, cuando hablemos de las memorias de gestación, lo que es el proyecto sentido gestacional, ya más en forma se darán cuenta que pues este programante viene desde un año antes de ser concebidos, o sea, es impresionante cómo es que incluso antes de nacer ya se tiene toda esa historia, ¿no? Pero bueno, esa información de los 0 a los 7 años, que es muy importante, también nos va programando para poder vivir ese conflicto en algún momento. Así es. Y es muy importante encontrar ese punto porque nos va a dar claves muy importantes también para la sanación, ¿no? Claro. Entonces, otro punto importante que hay que buscar es la gestación. Así es, que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas memorias de gestación? ¿Cómo fue la concepción del bebé? Porque muchas veces pudo haber sido en una fiesta, con alcohol involucrado, Wow, sí. pudo haber sido una violación, pudo haber sido diferentes formas de ser concebido, y ya desde ahí vamos entendiendo que hay un conflicto que se va generando desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a lo largo de la gestación? Si hubo complicaciones, si hubo conflictos dentro de la pareja, si hubo conflictos económicos, si hubo pérdidas dentro de la familia, en fin, son muchas cosas para llegar hasta la parte del nacimiento y saber cómo es que nació el bebé, y porque también la forma en la que nació el bebé tiene información de cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Como por ejemplo los nacimientos por cesárea. Claro, sí, porque al final de cuentas es nuestra primera autonomía, ¿no? Así es. Si el bebé nace con el cordón umbilical enredado, pues también va a provocar que uno se sienta también ahorcado en la vida, ¿no? Si nace por cesárea, le va a costar trabajo también emprender algún proyecto solo. Así es, porque necesitó ayuda para poder nacer, ¿no? Para ir hacia la vida. Entonces, de alguna manera, todo es información y es impresionante porque muchas veces no estamos acostumbrados a preguntar o a saber toda esta información, ¿no? Exacto. Y es que todo este proceso de lo que vamos viendo, porque incluso en el nacimiento puedes haber nacido muy bien, todo bien, pero no te dieron a tu mamá en los primeros minutos o los primeros instantes del nacimiento, y entonces ya ahí surge una herida de abandono, ¿no? Claro. Entonces todo esto tiene mucho que ver porque son memorias que se van guardando en el inconsciente y que se van repitiendo, ¿no? Claro, o la infidelidad, porque yo creo que
A veces parece epidemia, ¿no? Pero lo que es la infidelidad, Salomón mencionaba una frase que me encanta en la parte de la gestación, ¿no? Y es que si la mamá habla infidelidad, el hijo habla infidelidad. Así si es. la mamá habla violencia, el hijo habla violencia. Es Exacto. decir, que todas esas emociones que la mamá pasa en la gestación, que todas esas situaciones que mamá, pues de alguna manera vive en esa gestación, pues se la va a pasar, se la va a transmitir al bebé y eso tarde o temprano lo va a repetir. Así es que vamos a abundar un poquito más de esto en el programa que vamos a hacer de Proyecto Sentido, ¿no? Claro, pero sí, así es que no te lo pierdas, por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale también manita arriba para que tú puedas ver la información de gestación porque está muy interesante. Realmente es impresionante cómo es que todas estas emociones que mamá tenía en nuestro embarazo puede influir en nuestra vida contemporánea. Exacto. Y bueno, más allá de todo eso, pues también los primeros 3 años, porque ahí es donde se van a formar las principales heridas, ¿no? La del rechazo, la del abandono, la de la humillación, la traición, me falta uno, siempre se me va uno. Injusticia. Entonces, sí, entonces todo eso siempre se va a mostrar dentro de estos primeros años, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de nuestra programación de vida y es una parte muy importante a explorar. Claro. Y bueno, una parte, otra vertiente para poder buscar es el transgeneracional. Así es. ¿No? Estos códigos que hay en el árbol genealógico, porque estamos acostumbrados a ponerle el nombre del abuelito que tanto quise, de la abuelita que falleció a lo mejor en un accidente, porque también nos ha llegado el caso, de un bisabuelo que mataron y que asesinaron y como pues fue un drama, pues yo le pongo así a mi hijo para recordar de alguna manera a ese bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, no sé, pero al final a través de los nombres se van repitiendo también las historias de sus ancestros. Sí, que ya vamos a hablar un poquito más a fondo todo esto en el capítulo del transgeneracional, pero hay un montón de información también que nos lleva pues a localizar él o los orígenes, ¿no? Porque también algo que podemos ver dentro de la psicosomática es que puede haber orígenes multifactoriales, es decir, que no puede ser un solo origen, sino que tiene un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este y un poquito de este, ¿no? Entonces así armamos como el panorama general, el rompecabezas, para poder saber cuáles son los temas a trabajar. Claro. Entonces ahí es el estructurante, ¿no? En la parte del transgeneracional, pero hay otro punto bien interesante. Y eso a veces se sale como que no lo tomamos en cuenta, no sé a qué pasa, pero la parte energética. Sí, ¿no? hay algo que Salomón, hablamos mucho de Salomón porque es nuestro maestro, claro. Es con el que nosotros hemos aprendido y bueno, Salomón también ha incorporado muchas disciplinas y una de las disciplinas que ha incluido en todo esto pues es la energética china, de la medicina tradicional china, que habla acerca de cómo fluye la energía dentro del cuerpo, ¿no? Cómo es que también hay órganos que representan ciertos elementos de la naturaleza, órganos que son de agua, órganos que son fuego, órganos que son aire, órganos que son tierra. Entonces todo eso va determinando el funcionamiento de estos órganos. El horario en que cada órgano entra en actividad, ¿sí? O sea, no es si tú te despiertas a las 3:30 de la mañana, entonces quiere decir que hay un problema probablemente ahí en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, todo este tipo de temas cuando nosotros tenemos alguna alteración en el transcurso del día nos va a mostrar también cuál es la posible causa o el posible órgano que está comprometido, ¿no? Claro, a mí me impresiona porque a veces en la parte emocional, cuando tenemos un tema en el ojo, mencionamos que probablemente puede ser algo que viste que te enoja, algo que viste que no te gustó, o sea, todo es en la parte de la visión, ¿no? De la funcionalidad del órgano. Funcionalidad, ajá. Pero en la parte energética hay un punto importante y es que está conectado a la vesícula, ¿no? Ajá. Y eso tiene ya otro significado que es mucha injusticia en mi territorio, con mucha ira.
Así es, ¿no? y eso puede ser una cuestión en el ojo, Ah, puede ser un tema de ciática, de la parte izquierda de la pierna, de la parte de afuera de la pierna, o sea, todo esto. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo corren meridianos, los meridianos son exacto. canales de información, canales de energía. Ujú. Entonces, no necesariamente se va a dar dentro del órgano afectado, sino se va a manifestar en alguno de los puntos que están dentro del meridiano. Por eso es que un problema de vesícula se puede manifestar en el ojo. Claro, pero muchas veces como que sin la Ujú, energética, a veces se vuelve un poquito ujú. complicado de solucionar porque nos podemos ir con esa, Con la em, finta, ¿no? sí, con esa, pues ilusión de Ujú. que puede ser también solamente la parte de la visión. Dice Salomón que la parte energética es cuando nada funciona, entonces tú te vas a la parte energética y puedes encontrar esos meridianos y a lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? Porque Exactamente. sí, creo que eso también es súper importante. Sí, y vamos, lo que hace la psicosomática pues es conjuntar todos estos aspectos también con la numerología, Ujú, que también nos va a dar información acerca de cuáles son las condiciones de nuestra vida, nuestras áreas de oportunidad, etcétera, que es la numerobiología, ¿no? O sea, que es esta parte de cómo se asocia la numerología a la parte biológica. ujú. Entonces, todo eso y muchas cosas más dentro de la parte de la psicosomática, pues nos van a ir dando información acerca de todo lo que vive, lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Claro, entonces para solucionar un conflicto uno tiene que buscar el detonante que tiene que ver con la vida contemporánea, Así ¿no? es. El programante que Ujú, tiene que ver con la gestación ujú. y la primera infancia, que es de 0 a Los 7 siete años. años, ¿no? Y el estructurante que tiene que ver ya con el árbol genealógico y en algunos otros casos tiene que ver con el proyecto sentido gestacional. ¿Qué es eso? No te lo pierdas en los siguientes capítulos porque también se va a poner interesante. La parte de la gestación es súper interesante y ahí hablaremos de todos estos proyectos sentidos, de este sentido que me dan nuestros padres para concebirme. Entonces, también eso está muy interesante. Así es. Y pues bueno, esta herramienta que utilizamos como centro de lo que hacemos, porque todo gira alrededor de ella, pues tiene ese objetivo, ¿no? Tiene el objetivo de poder encontrar hasta lo más recóndito Uh -huh. de toda esta programación que nosotros tenemos, ¿no? Creo que nos permite ver tanto, hablábamos de todos los temas económicos, de relaciones de pareja, los temas de la salud, o sea, todo esto nos permite ir explorando porque esta manifestación de la información que tenemos puede darse en cualquiera de las dimensiones que ya hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, sí es bien importante que nosotros tratemos de profundizar en todo esto, que conozcamos nuestra historia, porque por ahí dicen que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es el gran riesgo, porque al conocer el pasado podemos tomar conciencia de aquello que nos afectó, que le afectó a nuestra familia, y que podemos cambiarlo para que no vivamos exactamente lo mismo, ¿no? Que es esta toma de conciencia, que es conocer la historia, que es buscar ese mapa del tesoro del que hablábamos con Jodorowsky, que decía que tener ese árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa del tesoro y no ir por él. Entonces todo eso tiene que ver con conocer nuestra historia, porque es parte de conocernos a nosotros mismos. Claro. Nosotros siempre hablamos del autoconocimiento, pero ese autoconocimiento tiene que ver también de dónde viene todo lo que nosotros somos. O sea, yo no soy tímido así como soy, así como ahorita, como me ven, por casualidad. O sea, soy tímido porque hay una historia, ¿no? En realidad no eres tímido, pero bueno, ¿quién le cree? Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, las habilidades que tenemos, pues también tienen que ver con esta historia del árbol genealógico. Entonces, entendiendo esa historia, vamos a poder encontrar muchas respuestas a nuestra vida, porque somos como somos también por historias que nosotros venimos de alguna forma representando. Claro, y esto es verlo como una solución a mis conflictos, porque al final, pues tenemos todo esto en nuestro ADN y pues de una u de otra manera lo vamos a Manifestar. manifestar, ¿no?
Para unos a lo mejor va a ser en la parte de la pareja, para otros el dinero, salud, no sé, pero al final va a haber algún conflicto y lo que queremos pues compartir con ustedes es la parte de la solución. Porque para nosotros siempre fue como todo un tema, las crisis existenciales, los conflictos, pareja, dinero, muchos conflictos porque pues no nos salvamos ahí de ese tema, ¿no? Al final somos seres humanos emocionales y no por ser terapeutas pues estamos exentos de todo esto. Entonces hemos encontrado en esta herramienta de la psicosomática clínica una solución a todos esos conflictos. Como dijera Carlos, ¿no? Él es muy tímido, yo la verdad no hablo. Entonces, o más bien no hablaba anteriormente. Entonces, con todo esto, pues creo que me ha ayudado a desenvolverme y a poder compartir esta información, porque no es imposible. El punto es que a veces no tenemos la información adecuada para poder salir de esos conflictos. Así es, y por eso no se pierdan la próxima semana que vamos a hablar de transgeneracional, porque muchas de las cosas que nosotros hemos podido resolver en nuestra propia vida y también dentro de la terapia con muchos de los consultantes, pues ha sido gracias al transgeneracional, que es una parte de la psicosomática. Y es que en esta parte del árbol genealógico, de entender cuáles son los dolores, de entender cuáles son los dramas, ahí es donde podemos liberar esa energía que está bloqueada, ¿no? Claro, y de eso se trata, ¿no? Decía Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el punto aquí es que tú te puedas transformar en tu mayor potencial, que tú puedas ser tu mayor versión, tu mejor versión y que tú puedas comerte el mundo, porque eso es posible, porque sin esos conflictos que hoy tienes, pues de alguna manera serías o crearías otra realidad, ¿no? Entonces esta herramienta te ayuda a poder salir de los conflictos y a poder crear esa realidad que tú tanto deseas. Así es que pónganos en los comentarios aquí sus dudas, porque sabemos que a lo mejor es una información nueva, a lo mejor algo que no se conoce. Pónganos sus dudas aquí en los comentarios para poder irle dando salida y respuesta a todo aquello que ustedes quieran preguntar. Así es, pues bueno, esto es lo que queremos compartir el día de hoy. Esto fue el tema de psicosomática clínica y bueno, ya te estaremos compartiendo alguna otra herramienta, el transgeneracional, en la parte de gestación, y no te lo pierdas, suscríbete y no te pierdas ningún solo capítulo. Y si consideras que a alguien le puede servir esta información, compártele este video para que pueda tener acceso a todo esto. Y vamos a ir desarrollando cada vez un poquito más todo el tema para que ustedes puedan ver cuál es de esa utilidad y cuáles son los casos que también hemos resuelto con tanto personales como dentro de la terapia y que han sido de gran utilidad estas herramientas. Así es, también déjame comentarte que tenemos otras redes. Estamos en Facebook como La Vocecita, en Instagram como Vocecita1 y también nos puedes escuchar en Spotify si estás haciendo ejercicio, si estás caminando, si estás corriendo, si estás haciendo otra actividad y no nos puedes ver, no te preocupes, ahí nos puedes encontrar. Así es que nos vemos pronto en algún otro espacio y con algún otro tema. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.